La épica caída del hombre en el huerto del Edén. En el principio, cuando el universo aún resonaba con el eco de la voz de Dios, la creación se desplegaba en una sinfonía de perfección. El cielo resplandecía con una luz sin sombra, y la tierra, recién nacida, exhalaba el aroma fresco de la vida. Entre los ríos que fluían como hilos de plata y los árboles que se alzaban majestuosos, Dios formó un jardín, el Edén, la cumbre de su obra, el hogar de la humanidad. Y, el origen del hombre y el pacto divino. Dios, con manos invisibles pero llenas de poder, tomó el polvo de la tierra y lo moldeó. Con un soplo divino, el polvo inerte cobró vida. Así nació Adán, el primer hombre, el portador de la imagen del Altísimo. Dios lo llevó al Edén, un paraíso sin mancha, donde las aguas eran cristalinas, los frutos rebosaban de dulzura y la paz reinaba sobre todas las criaturas. Pero en la inmensidad de esta gloria, Adán estaba solo. Entonces, Dios lo sumió en un sueño profundo, y de su costado, formó a la mujer, Eva, la madre de los vivientes. Cuando Adán la vio, su corazón ardió con gozo. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Dios los bendijo y les dio dominio sobre la creación. En el centro del Edén, plantó dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con ellos, les dio un mandato. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comeres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. Era un pacto sagrado. Mientras obedecieran, vivirían en comunión con su Creador. Pero en la sombra, un antiguo enemigo aguardaba. 2. El enemigo entra en el Edén. Desde antes de la creación del hombre, un gran conflicto había estremecido los cielos. Lucifer, el ángel de la luz, el más hermoso de los querubines, se había rebelado contra Dios, arrastrando consigo a una hueste de ángeles caídos. Expulsado de la gloria celestial, su odio ardía contra el Creador y su obra. Fue entonces cuando encontré su oportunidad. En la quietud del Edén, donde la brisa susurraba entre las hojas, apareció la serpiente ante Eva. Pero no era una serpiente común. Dentro de ella moraba el espíritu del tentador, el adversario de Dios, el príncipe de las tinieblas. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1. Eva, intrigada, respondió: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente, alarmante con astucia y con voz seductora, susurró la gran mentira. No moriréis, sino que sabes Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Las palabras ardieron en la mente de Eva como una llama encendida en la noche. Miró el fruto. Era hermoso. Su aroma era embriagador. Su promesa era irresistible. Extendió la mano. Lo tomó. Lo mordió. La dulzura del fruto se tornó amarga en su lengua, pero ya era tarde. Se volvió hacia Adán y le ofreció. Y él, sin resistir, comió también. 3. Los ojos abiertos y la vergüenza. En un instante, el Edén cambió. Una oscura revelación cayó sobre ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero no a la gloria, sino a la vergüenza. Se vieron desnudos. Por primera vez, el miedo entró en sus corazones. Desesperados, tejieron hojas de higuera para cubrirse. Pero ningún tejido de la tierra podía ocultar la culpa. Entonces, el sonido que antes era gozo se tornó de terror. La voz de Dios resonó en el jardín. ¿Dónde estás? Adán y Eva se escondieron entre los árboles, pero nadie puede huir del Creador. Temblorosos, salieron de su escondite. Dios miró a sus hijos con tristeza infinita. El pacto había sido roto. La luz que una vez los rodeaba se había desvanecido. El Edén ya no era su hogar. 4. El juicio y la maldición. La sentencia fue dada. A la serpiente: sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. Dios, en su justicia, no podía permitir que el hombre inmortalizara su pecado comiendo del árbol de la vida. Con un corazón quebrantado, los expulsó del Edén. Un querubín con una espada encendida fue colocado en la entrada, para guardar el camino al árbol de la vida. Hube la esperanza en medio de la caída. Pero en medio de la sentencia, Dios dio una promesa. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Era la primera profecía del Mesías, del Redentor que vendría para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva caminaron fuera del Edén, con el peso del pecado sobre sus hombros. La tierra ya no sería su hogar perfecto. Las espinas crecerían, la muerte reinaría, y la humanidad viviría con la sombra de su elección. Pero el amor de Dios no los abandonaría. Desde la caída hasta la cruz, la historia de la humanidad sería la historia de la redención. Y un día, la simiente de la mujer, Jesús, el Hijo de Dios, vendría a enfrentar a la serpiente en el campo de batalla definitivo. Con su sacrificio, la maldición sería rota. La puerta al paraíso sería abierta de nuevo. Y la humanidad, vestida con vestiduras blancas, entraría una vez más en la presencia del Dios eterno. Porque aunque el hombre cayó, la historia nunca terminó en la caída. La historia siempre fue sobre el regreso a casa.